Uno de los hitos históricos en el avance de la biología molecular fue el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa, que en conjunto con la tecnología del ADN recombinante ha sido determinante en el cambio de visión de la biología celular a una biología molecular para ayudar al área de salud con nuevas tecnologías que permitan el diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas. Y por eso, nuestro equipo conformado por Victoria Sabrina Puertolara, Ángela Estefaní Ramírez Castro y María Alejandra Pérez Barrera, presentaremos en el siguiente seminario el tema de la biología molecular en medicina, nuevas estrategias que originan nuevos desenlaces. ¿Qué es la biología molecular? La biología molecular estudia molecularmente al ADN y ARN. Estudian los procesos que desarrollan los seres vivos desde un punto molecular, la base estructural y funcional de cualquier organismo vivo, además de las enfermedades de base genética para hacer una aproximación del uso de esta disciplina en la medicina. De la estructura del ADN a la era de las ómicas. En la historia de la biología molecular y la medicina existen tres momentos que marcaron su desarrollo mutuo. El primer momento fue dado por tres grandes descubrimientos. Entre ellos, el más destacado es la descripción de la estructura de la doble hebra de ADN, junto al descubrimiento de las bases bioquímicas del ADN. Con el conocimiento adquirido, se abrió la posibilidad de manipular el material genético con el desarrollo del ADN recombinante. Este ADN sintético se puede introducir en cualquier célula u organismo vivo para eliminar o adicionar genes al código genético y generar un cambio en la estructura o el comportamiento del organismo. Además, surgió la creación de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que permite aislar un fragmento de ADN y generar millones de copias hasta hacerlo identificable a los ojos humanos. El segundo momento se da al concebir la posibilidad de leer el código genético con el proyecto Genoma Humano en 1990. Dicho proyecto culminó en el 2003, que además de generar un borrador del código genético, fue un logro sin precedentes para la ciencia y abrió muchas más preguntas e inquietudes alrededor del genoma humano. El tercer momento es conocido como la era de las ómicas. Esta era está dada en un momento de incertidumbre. Las frustraciones dadas por el proyecto del genoma humano centraron las investigaciones no solo hacia el ADN, sino también al ARN, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los metabolitos y el cómo estas moléculas interactúan entre sí, además del uso de herramientas computacionales que ayudaron a la biología molecular, la genómica y otras ómicas a imbuirse en las prácticas médicas. Este encuentro ha dado resultados en mejoramientos del diagnóstico de las enfermedades, la identificación de factores de riesgo genético, la generación y la administración de medicamentos, el uso de la terapia genética para el tratamiento de algunas enfermedades y entre otros acercamientos que han permitido el ingreso de la biología molecular a la medicina. El genoma humano. Las células del cuerpo almacenan 23 pares de cromosomas, que son los que contienen la información genética o ADN. Sin embargo, las células sexuales como los espermatozoides y óvulos solo almacenan 23 cromosomas. Las plaquetas y los eritrocitos no poseen material genético, ya que éstas pierden su núcleo durante el proceso de diferenciación. Para la lectura del ADN o producción de proteínas en la célula se da la transcripción, que es el paso de ADN a ARN. Durante este proceso, el ARN es traducido hasta formar una proteína. A esta secuencia de eventos biológicos se le conoce como el dogma central de la biología. Sin embargo, este dogma se vería acabado con el proyecto del genoma humano, ya que se descubrió que solo el 2% del genoma contiene genes productores de proteínas y el otro 98% posee otras funciones fuera de la replicación de proteínas. Esta y otras interacciones del ADN y el ARN han cambiado el sentido unidireccional del dogma central. El ADN y la replicación. La replicación es un mecanismo a través del cual las células son capaces de duplicar su material genético. El ADN está conformado por moléculas llamadas nucleótidos. Estos están a su vez formados por un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato y se unen formando una doble hélice por medio de enlaces entre las bases nitrogenadas. Y a su vez, cada hélice está anclada por grupos fosfatos de cada nucleótido, para conformar cadenas dobles en forma de espiral.
Las bases nitrogenadas que conforman los nucleótidos son la adenina, que se une a la timina, y la citosina, que se une a la guanina. Estas cuatro forman tripletas en la hebra de ADN denominadas codones, las cuales representan un aminoácido en particular cuando se realiza la traducción del código genético a la proteína. Si se llega a producir un cambio en algún nucleótido, este puede generar una alteración que, al no ser compensada o eliminada, puede dar como resultado una enfermedad. Las mutaciones en el genoma pueden resultar de dos tipos, espontáneas o inducidas. Las mutaciones espontáneas se dan por cambios aleatorios durante la replicación del ADN. La mutación inducida se da por agentes externos mutagénicos como la radiación, los virus y algunos agentes químicos. A pesar de la baja probabilidad de que suceda una mutación, es necesario conocer qué las produce, siendo la replicación del ADN uno de los más importantes en la generación de mutaciones espontáneas. El ARN y la transcripción. En los 23 pares de cromosomas, solo el 2% del material genético puede ser transformado en proteínas, siendo la transcripción un paso determinante en la diversidad celular. Este proceso transcripcional cada vez adquiere mayor utilidad biológica, ya que en la práctica médica es determinante en la participación de diferentes enfermedades. El actor principal de la transcripción es el ARN. El ARN usualmente se presenta como una hebra sencilla y se diferencia del ADN al poseer una ribosa, y el nucleótido timina es reemplazado por el uracilo. Estas características permiten que el ARN se degrade fácilmente en la célula y que, a excepción de algunos virus, no almacene información genética. La transcripción es el paso de la información almacenada en las hebras de ADN a cadenas sencillas de ARN, el cual lleva consigo las tripletas específicas que darán forma a la proteína. Este mecanismo permite el transporte, selección y el procesamiento del ARN en los ribosomas para la producción de proteínas que le darán función a las células del cuerpo. La transcripción tiene dos fases esenciales: la transmisión del mensaje de ADN a la proteína y el procesamiento de la hebra de ARN para llevar el mensaje adecuado que se traducirá a proteína. Para que estos se cumplan, se requiere la participación de varios actores que permiten seleccionar la secuencia específica en el ADN que será transcrita, como son los exones y los intrones. Los exones son una región del genoma que finaliza con una molécula de ARN mensajero. Algunos de estos son codificantes, es decir, contienen información para producir una proteína. Los intrones son trozos muy grandes de ARN dentro de una molécula de ARN mensajero que interfieren en el código de los exones y se eliminan en la molécula de ARN para dejar una serie de exones unidos entre sí, de manera que se puedan codificar los aminoácidos correctos. El ARN posee diferentes tipos, como lo son el ARN mensajero, que lleva la información almacenada en el ADN hacia los ribosomas; el ARN de transferencia, que se encarga de adicionar los aminoácidos a la proteína en formación según cada tripleta específica en el ARN mensajero; el ARN ribosomal, que forman los ribosomas en conjunto con proteínas ribosomales y es esencial para la interacción del ARN mensajero y el ARN de transferencia. También está el ARN no codificante, que es la molécula de ARN funcional que se traduce en proteína, y el ARN interferente, que es una molécula de ARN que suprime la expresión de genes específicos. Los mecanismos que regulan la transcripción han mostrado que la expresión de genes puede estar controlada desde el exterior de la célula por factores solubles, pasando por diferentes proteínas y llegando hasta las secuencias presentes en el mismo gen que determina la cantidad y variedad de proteínas en nuestro organismo. Las proteínas y la traducción. La proteogenómica es el estudio de las proteínas y su participación en la célula. Esta rama de estudio asumió la responsabilidad de resolver los misterios del ser humano desde el conocimiento de las proteínas. Debido a la variabilidad propia de cada célula, la localización y actividad de cada proteína, su auge fue muy corto comparado con el de otras ómicas.
La configuración tridimensional de la proteína y los cambios necesarios para que la proteína tenga una actividad en la célula está determinada por las modificaciones posttraduccionales. Estas se dan en el retículo endoplasmático de la célula, pasan por el aparato de Golgi y luego se dan en cualquier parte de la célula. A medida que nos adentramos en la dinámica de la célula, vamos a encontrar que cada componente molecular tiene una función definida y los componentes de la célula interactúan en tiempo y espacios determinados. Por lo tanto, se generan patrones que pueden ser identificables pero no predecibles. Métodos de aislamiento de ADN y ARN en el laboratorio clínico. Con los nuevos procesos en la medicina y avances en cuanto a la biología molecular, es necesario adaptar los métodos de manipulación y conservación para este mismo. Aquí se darán a conocer algunos métodos de aislamiento de ADN y ARN. Primero, toma de muestra. Los ácidos nucleicos como el ADN o el ARN pueden obtenerse de diferentes maneras y no requieren condiciones muy especiales para su transporte o conservación. La primera es la sangre total. Es una de las fuentes de mayor uso actualmente debido a que se pueden obtener muchas células nucleadas de un paciente en las condiciones seguras y estandarizadas para la toma de la muestra en cualquier laboratorio clínico. La sangre puede ser obtenida con algún anticoagulante para ayudar a la separación de glóbulos de plasma en la centrífuga. Los glóbulos blancos, aunque tienen poca cantidad de sangre, contiene alta cantidad de ácidos nucleicos para su análisis. El plasma es otra fuente de ADN y ARN que proviene de las células muertas y de virus que fácilmente pueden ser aislados y analizados. Otra muestra que puede ser utilizada son gotas de sangre seca en papel filtro absorbente. Estas se utilizan principalmente en pruebas realizadas en los recién nacidos o en las que requieren mucho tiempo de conservación. Esta se obtiene mediante la punción de un vaso capilar, que son los vasos sanguíneos cerca de la piel. Se ponen en un papel filtro o en un papel absorbente, se dejan secar y se sellan al vacío. Gracias a los protocolos de aislamiento de alto rendimiento y los equipos de análisis, se necesita una muestra mucho más pequeña y pueden sacar mucho más análisis. Y a su vez ofrece un panorama más amplio para las muestras que pueden ser utilizadas y los análisis que pueden tener, como la orina, la saliva, el líquido cefalorraquídeo, el semen, las secreciones vaginales, las heces fecales, entre otros. Segundo, aislamiento de ácidos nucleicos. El aislamiento del ADN consiste en que, como primer paso, tenemos que acompañarlo de detergentes y algunas enzimas líticas que permiten la separación de células en el tejido y el daño de la membrana celular y nuclear para la liberación del contenido celular, entre ellos las proteínas, el ADN y el ARN. Como segundo paso, se utiliza una enzima, proteínasa K, para separar los ácidos nucleicos de las proteínas y una ribonucleasa para eliminar el ARN. El ADN es purificado con una solución de fenol cloroformo en columnas de sílica por una precipitación salina para dejar en solución el ADN celular o genómico. Como tercer y último paso tendríamos el producto de este procesamiento, es precipitado con etanol y recuperado por centrifugación. Y el ADN es resuspendido y cuantificado para determinar la concentración obtenida. Cabe recalcar que la manera manual sirve de la misma forma, pero con la manera automatizada se ahorra mucho más tiempo y se evitan algunos problemas como la contaminación del ADN y los otros ácidos nucleicos. Aislamiento de ARN. Por sus características inestables y fáciles de degradar y romper, el ARN tiene un proceso parecido al ADN, pero variando en los cuidados que se le deben tener. Todos los elementos y la zona que se debe utilizar tiene que ser altamente esterilizada con inhibidores de ribonucleasas para asegurar el éxito de la extracción. Es importante mencionar que el ARN total en su mayoría está conformado por el ARN ribosomal
y una pequeña parte corresponde al ARN de transferencia, el ARN mensajero y los ARN no codificantes. Existen estuches especiales para almacenar la muestra de ADN, que son como los que se ven en la pantalla. Almacenamiento y transporte de muestras. El transporte y almacenamiento adecuado de las muestras define el éxito de los análisis, así que deben estar bien cerrados, deben ser manejados con cuidado en caso de que las muestras sean líquidas. El transporte de la muestra se debe realizar con un contenedor doble, para que si se compromete uno de los recipientes, el segundo de ellos pueda evitar daño o la contaminación de la muestra. Si la muestra es líquida, debe estar envuelto en un material que absorba todo el contenido y evite derrames de la muestra en el ambiente. Las muestras también deben tener los datos correspondientes del paciente y del laboratorio para que pueda ser identificado. La temperatura de almacenamiento a la que se debe conservar y evitar romper la cadena de frío, en especial del ARN, el cual debe ser conservado por debajo de los 20 grados centígrados. El ADN, en cambio, es mucho más estable y puede ser almacenado a corto plazo, a una temperatura ambiente. Se sugiere que se conserve a 4 grados centígrados en periodos cortos o por debajo de 20 grados centígrados en periodos largos. Continuamos con la amplificación de los ácidos nucleicos. La evaluación de una secuencia de ADN o ARN in vitro requiere de un método de amplificación del ácido nucleico blanco o específico para obtener una cantidad de moléculas que alcance el límite de detección necesario para la visualización o cuantificación del ADN o ARN. Existen diferentes métodos para la amplificación y evaluación del ADN. En este caso, nos enfocaremos particularmente en la reacción en cadena de polimerasa o PCR y algunas de las variaciones realizadas a la técnica hasta el momento. Reacción en cadena de la polimerasa. La PCR utiliza el mecanismo biológico de la replicación celular para la duplicación en serie de fragmentos específicos de ADN. La prueba utiliza un par de cebadores sintéticos que delimitan la región del ADN genómico a amplificar. Y una vez unidos de forma complementaria al ADN molde, son reconocidos por la ADN polimerasa para iniciar la replicación de la cadena. En la figura 1 podemos observar la microscopía confocal de una célula cancerígena en división. La fotografía muestra un registro en el tiempo del proceso de replicación celular, donde se puede ver en azul la membrana celular y en rojo el ADN. Componentes de la reacción en cadena de la polimerasa. Debemos tener un aislamiento de ADN genómico del paciente o ADN de la muestra con una alta pureza, evitando al máximo cualquier contaminación cruzada con células externas, entre otras cosas que pueda generar la amplificación de material genético que no corresponda con el ADN de estudio y arrojar resultados falsos positivos o resultados alterados. Los cebadores deben ser secuencias cortas de ADN conocido, complementarios al ADN genómico que desea amplificar y diseñados para ayudar a la eficiencia de la prueba, evitando uniones inespecíficas que darán resultados falsos positivos y prevenir resultados falsos negativos debido a los problemas en la eficiencia de la amplificación. En la figura 2 podemos observar los componentes necesarios para el desarrollo de la PCR. La representación esquemática muestra el aislamiento de ADN de doble hebra, la mezcla del ADN con los cebadores, los deoxinucleótidos y la ADN polimerasa.
así como las fases de desnaturalización, hibridación y extensión de las secuencias de nucleótidos en la reacción. Diseño de cebadores para la secuencia blanco. La correcta selección del par de cebadores para la reacción en cadena de polimerasa es uno de los principales determinantes para obtener un buen resultado en esta técnica. No puede haber hibridación de los cebadores con ninguna otra secuencia en el genoma o entre ellos mismos. Se debe tener especial interés en evitar las secuencias repetidas o secuencias homólogas que puedan interferir con la amplificación producto de la unión de los cebadores en múltiples sitios. El tamaño de los cebadores debe ser entre 20 y 40 nucleótidos. Un tamaño menor puede tener mayor probabilidad de uniones inespecíficas y un mayor tamaño puede disminuir la eficiencia de unión. Otros dos factores importantes a tener en cuenta para el diseño de los cebadores es el contenido de pares de nucleótidos entre guanina, citosina y adenina y tiamina, y la influencia que pueden tener en la temperatura de fusión de los cebadores. Ciclos de la reacción en cadena de la polimerasa. Como ya se ha mencionado, la reacción en cadena de la polimerasa es una vía fácil y rápida para copiar y amplificar pequeños fragmentos de ADN. Esta técnica está basada en cambios cíclicos de temperatura que inducen, primero, la desnaturalización o separación de las cadenas de doble hebra complementaria de ADN del paciente o muestra seleccionada. Segundo, la hibridación o unión de los cebadores a las hebras molde de la cadena sencilla. Y tercero, la extensión que corresponde a la síntesis de la nueva cadena de ADN complementaria por la ADN polimerasa. Para entender un poco más esta técnica, la figura 4 se evidencia los ciclos anteriormente ya nombrados. Detección de ácidos nucleicos. Electroforesis en gel. Este método permite separar en el gel tanto ADN como ARN y proteínas, teniendo como base la carga eléctrica, el tamaño y el punto isoeléctrico de cada molécula. Dependiendo del tiempo de la electroforesis y el tipo de gel, se obtiene un patrón de migración donde las moléculas más grandes están cerca del cátodo y las más pequeñas en el extremo del ánodo. Podemos ver en la figura A una representación esquemática de la electroforesis en gel y en la figura B observamos el gel de la electroforesis de campo pulsado teñido con bromuro de etidio de diferentes aislamientos clínicos de Staphylococcus aureus provenientes de una institución hospitalaria. Reacción en cadena de polimerasa cuantitativa. La PCR en tiempo real o cuantitativa ha ganado un gran reconocimiento en el área clínica al usar el principio base de la reacción en cadena de polimerasa, pero además incluir la lectura de una señal fluorescente para identificar y cuantificar en tiempo real la reproducción de cadenas dobles de ADN ciclo tras ciclo. Sondas de hidrólisis e hibridación. Uno de los principios en los que se basa el funcionamiento de las sondas utilizadas en la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa es la transferencia de energía por resonancia de fluorescencia. Este fenómeno físico ocurre solo cuando hay una interacción a muy corta distancia de dos fluoroforos o un fluoroforo con un inactivador, donde uno de los fluoroforos donador, al absorber una longitud de onda específica, emite en otra longitud de onda que puede activar al fluoroforo cercano receptor o en el caso del inactivador ser absorbida para evitar la emisión de luz.
Utilidad clínica de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. El uso de la biología molecular, en este caso la reacción en cadena de la polimerasa, es una herramienta esencial para la toma de decisiones en todas las etapas de atención del paciente, como la evaluación de riesgo, la detección, el diagnóstico, la estadificación y el pronóstico, la selección de terapia y el seguimiento en diferentes enfermedades. Aquí se mostrarán algunas de las enfermedades que se pueden detectar de esta forma. Evaluación de riesgo, tamizaje y diagnóstico. La enfermedad que se puede diagnosticar así es la hemocromatosis. Es una enfermedad que se debe a la gran absorción de hierro en los órganos, lo cual resulta tóxico para la persona que padece esta enfermedad y puede afectar a los órganos, como el hígado que se ve en la imagen. Así, ahí podemos ver un hígado sano y el otro que está sobrecargado de hierro. También se puede ver afectada la piel y esto se refleja en la coloración de la piel, la pigmentación de la piel. Ya como segundo ejemplo tendríamos diagnóstico y seguimiento. La enfermedad que puede ser detectada así, o bueno, el ejemplo son las enfermedades infecciosas, que son virus o bacterias que viven dentro o fuera del cuerpo de la persona afectada, como por ejemplo el hepatitis tipo B. La hepatitis tipo B afecta directamente al hígado, entonces por eso se debe tener mucho cuidado porque en casos crónicos puede aparecer cáncer o cicatrices. Normalmente esta afección puede desaparecer por sí sola o si no requieren medicación y posiblemente un trasplante de hígado. Conclusiones. La medicina debe comprender la diversidad de los seres humanos en el nivel molecular y celular, construyendo herramientas necesarias para una medicina personalizada donde las condiciones patológicas puedan concluir en tratamientos totalmente diferentes. Actualmente, la biología molecular y el uso de herramientas tecnológicas ayudan desde la medicina a asumir una visión ordenada y minuciosa del organismo y de las pruebas diagnósticas de enfermedades, para entender los procesos patológicos como procesos complejos y dinámicos que requieren aproximaciones diagnósticas y terapéuticas con las mismas características complejas, generando un rápido avance en la evolución de las prácticas médicas y el área de salud durante el siglo XXI.